Un saludo muy especial a la doctora Sonia, alcaldesa del municipio, y a los miembros del Consejo de Gobierno. La idea de esta charla es hablar sobre eh, la- el contenido de un proyecto de acuerdo mediante el cual se pretende establecer un reajuste o aumentar el porcentaje de los subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1, 2 y 3, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el decreto legislativo 580 de 2020. Es importante entonces iniciar hablando de que el régimen de subsidios consiste en la posibilidad que tiene el Estado de subsidiar a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en la prestación de los servicios públicos. Actualmente la ley 142 de 1994 establece los topes máximos de subsidios que pueden ser establecidos al interior del municipio mediante un acuerdo del Consejo Municipal, y en él se establece que para los estratos 1 residencial, en acueducto, en alcantarillado y en aseo, el monto máximo del porcentaje de subsidios es del 70%. Para el uso residencial de estrato 2, el monto máximo de los subsidios es el 40%. Y para el estrato 3, el monto máximo de los subsidios sería el 15%. Eso es lo que hoy está vigente y está establecido en la ley 142. Vale la pena decir que este monto de los subsidios es fijado mediante un acuerdo municipal, y esos porcentajes están vigentes por un plazo de 5 años. No quiere decir que estos sean los porcentajes que se deben adoptar, es el techo máximo que pueden establecer los consejos municipales. En ese orden de ideas, mediante el acuerdo 019 del 2017, el Consejo Municipal en el año 2017, noviembre, adoptó los porcentajes de los subsidios y de los aportes solidarios. Los aportes solidarios son los sobrecostos que se les facturan a los estratos 5, 6 de uso comercial, de uso industrial o de servicios, con el fin de que con esos sobrecostos más los recursos del presupuesto municipal se puedan subsidiar a los usuarios residenciales 1, 2 y 3. Ese acuerdo está vigente, empezó a regir a partir del 2018 y tendría vigencia hasta el 2022. Sin embargo, la norma expresamente dispone que en cualquier momento, si hay algunas condiciones que así lo meriten, se pueden modificar los porcentajes. Teniendo en cuenta lo que dijo el acuerdo que acabo de mencionar, hoy están establecidos los siguientes porcentajes de subsidios. Para el nivel residencial en acueducto el 60%, el nivel residencial estrato 1 el 40%, nivel residencial estrato 1 alcantarillado el 60%, nivel residencial estrato 1 aseo el 70%. Para el estrato 2, el acueducto, el subsidio es el 40%, igualmente sucede con alcantarillado y con aseo. Y para el estrato 3, en acueducto, el porcentaje de subsidio es 15%, tanto en acueducto, alcantarillado y aseo. Eso es lo que hoy está vigente y está aplicándose. ¿Qué estableció el decreto legislativo 580 del 2020, del 15 de abril? Establece la posibilidad que tienen los municipios de ampliar los porcentajes de los subsidios que están regulados en la ley 142 y por ende en los acuerdos municipales hasta un tope máximo de porcentaje, que lo vamos a ver aquí, siempre y cuando este incremento no supere el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué quiere decir? Que es un régimen de transición o transitorio por la situación de emergencia sanitaria y las consecuencias que esa emergencia ha generado en los ingresos de los colombianos. ¿Qué es lo que permite el decreto? Permite que los subsidios del estrato 1 puedan ser hasta el 80% en cualquiera de los tres servicios: acueducto, alcantarillado, aseo. Para el estrato 2, los subsidios pueden ser hasta el 50%.
y para el estrato 3 pueden ser hasta el 40%. Eso que cambia respecto a la norma es que se sube, en el caso del estrato 1 se suben 10 puntos adicionales, en el caso del estrato 2 se suben 10 puntos adicionales y en el caso del estrato 3 se suben 25 puntos adicionales. ¿Sí? Respecto a nuestro acuerdo, pues casi pasa lo mismo. Lo que pasa es que en el municipio, en acueducto y en alcantarillado, el subsidio no era el 70%, sino fue fijado en el 60%, lo cual implicaría que para esos dos casos de el residencial 1, el acueducto aumentaría de 60 a 80, el alcantarillado aumentaría de 60 a 80 y el aseo sí aumentaría de 70 a 80. Bueno, eso es lo que propone el proyecto, el decreto 580 del 2020. Ahora, ¿qué tenemos que analizar para llegar a determinar si es viable o no es viable? Pues mirar los costos fiscales, o sea, cuánto nos costaría adicionalmente con cargo al presupuesto municipal asumir estos incrementos transitorios durante el año 2020. ¿Por qué? Porque pues tenemos que tener en cuenta cuál es la fuente de financiamiento y si los recursos los tenemos para poder asumir eso, porque indudablemente cualquier disposición que se expida por el gobierno nacional siempre va a estar supeditada a que haya disponibilidad de recursos. Entonces, ¿qué se hizo para ese análisis? Se cogió una información que nos entregó la empresa de servicios públicos de Tenjo, en el cual, con base en el análisis histórico de los últimos 6 periodos de facturación del año 2019, se estableció cuánto era el costo por cada servicio en los estratos 1, 2 y 3, y en el caso de los aportes, pues son los estratos 5, 6 y 7, 5, 6 que hacen aportes, y cuánto era el monto de los subsidios que hoy se estaban otorgando de acuerdo con la tabla fijada en el acuerdo 19, que correspondía a 60 acueductos, 60 alcantarillados, 70 aseo en estrato 1, 40, 40 y 40 en estrato 2 y 15, 15 y 15 en estrato 3. ¿Sí? Vale la pena decir que con base en el comportamiento del año anterior se sacó el promedio del año 2019 de facturación de los servicios en los 3 niveles de acueducto, alcantarillado y aseo. Y se proyecta para el 2020. ¿Cómo se proyecta? Lo que se hace es llevarlo a valor presente, es decir, indexar el valor con el IPC del año 2019, que fue 3.8%. En ese orden de ideas, tenemos que un periodo bimestral actual se factura de la siguiente forma. Acueducto, para los estratos 1 y 2 y 3, ¿no? Acueducto, el costo mensual serían 212.870.230. Los subsidios que se otorgan para la población que es subsidiada con los niveles actuales serían 46.908.103 pesos. El aporte solidario que hacen los estratos 5 y 6 para apoyar el pago de los subsidios son 34 millones de pesos, 34.289.724, lo cual quiere decir que el municipio de sus propios recursos saca para completar el valor de los subsidios la suma de 12.618.379. En alcantarillado, la facturación total, el costo total es 68.507.723 pesos. El monto de los subsidios que se liquidarían en un periodo del 2020 serían de 16.481.432. El aporte solidario que harían los estratos que hacen aportes 5 y 6, 4.199.932. Por consiguiente, el valor que el municipio debe apropiar para completar los subsidios serían 12.281.500 pesos. En aseo, que es de pronto el que más peso tiene en la estructura de subsidios, el valor del costo del periodo de facturación bimestral
es hoy de 129.218.283. El subsidio, con los rangos actuales, serían 38.669.468. Se recaudan unos aportes solidarios de los estratos 5 y 6 de 13.957.829 y por consiguiente el municipio con presupuesto tiene que aportar y girarle a la empresa 24.711.640. En conclusión, durante un periodo del año 2020, el costo total del servicio para los estratos 1, 2 y 3 son 410.596.236 pesos. Se otorgan subsidios por 102.059.003. Se recaudan aportes de los estratos 5 y 6 por 52.447.484 pesos y el valor que pagaría se paga con cargo al presupuesto del municipio cada bimestre para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 en los tres servicios asciende a la suma de 49.611.519. Esta es la situación actual con los límites de subsidios actualmente vigentes. Ahora, ¿cuál sería la situación en caso de que el municipio decidiera ajustar el porcentaje de los subsidios a lo que el decreto 580 del 2020 dispone? Es decir, llevarlos al nivel más alto, 80% estrato 1, 50% estrato 2 y 30% estrato 3. Sería lo siguiente. El costo sigue siendo el mismo, o sea, no lo voy a perder porque el costo sigue siendo el mismo. ¿Qué cambiaría? El subsidio. El subsidio en acueducto para un bimestre sería ya no el anterior, sino de 71.131.321. En alcantarillado de 25.403.004 pesos y en aseo de 58.461.400. ¿Qué quiere decir? Que se aumenta el valor de los subsidios. ¿Por qué? Porque se aumentó el porcentaje de los subsidios. Si vemos el anterior, me daba un total de subsidios de 102.059.000 pesos y ahora me daría de 154.995.725. Los aportes solidarios no se aumentan porque eso se mantiene. El porcentaje sí se mantiene. Porque la ley no me permitió sino aumentar los subsidios y no me permite aumentar los aportes solidarios de los estratos 5 y 6. Por consiguiente, con este nivel de subsidios, el municipio tiene que pagar de su presupuesto para financiar los subsidios en el acueducto 36.841.597, en alcantarillado 21.203.071 y en aseo 44.503.570. En total, el valor a pagar serían 102.548.238 pesos, que es un valor superior al que hoy venía pagando o que viene pagando, que es 49.611.519 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros aprobamos la modificación al porcentaje de subsidios, estaríamos con un valor adicional para los estratos 1 y 2 y 3, que sería el que se refleja en este cuadro. Ahí está el resumen completo. Acueductos, subsidios actuales 46.908.103 en un bimestre con el régimen actual. Con el ajuste en el subsidio se decían 71.131.321, es decir, un valor adicional de 24.223.218. En alcantarillado el subsidio actual es 16.481.432. Con el reajuste propuesto, según decreto 580, serían 25.403.004 pesos, es decir, un valor adicional en la facturación de 8.921.572 que asumiría el municipio. En aseo, 38.669.468 son los subsidios actuales. Con el ajuste en el subsidio sería de 58.461.400 pesos, es decir, el valor adicional que le implicaría al municipio asumir sería de 19.791.932. En conclusión, ¿cuánto sería el valor que incrementaría los costos actuales de los subsidios si ajustamos las
porcentajes a lo que el decreto 580 define. En un periodo de facturación de 2 meses, el costo para el municipio adicional serían de 52.936.722 pesos. Es decir, que eso implicaría que el municipio tendría que aportar adicionalmente a lo que hoy viene aportando. Como restarían 4 periodos de facturación, ¿sí? ¿Cuáles serían los 4 periodos de facturación? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pues ese valor lo multiplicamos por 4 y nos daría el monto total para el año que demandaría aprobar esta modificación, que sería de 211.746.888 pesos. Términos cerrados, son 212 millones de pesos adicionales que implicaría que el municipio tiene que asumir con el incremento de los subsidios. Vale la pena decir que el mismo decreto en su artículo segundo, o sea, el decreto 580 en su artículo segundo dispone o permite a los municipios que puedan pagar hasta el 31 de diciembre del 2020 en forma total o parcial el costo total de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los usuarios, que teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con que cuente para el efecto y la necesidad de priorizar las asignaciones para las personas de menos ingresos. Se supone que las personas de menos ingresos son los estratos 1, 2 y 3. Entonces, en este orden de ideas, teniendo en cuenta esa otra posibilidad que trajo la ley, ¿sí? Esta no necesita ir a un acuerdo del Consejo Municipal, sino necesita es tener disponibilidad de recursos, ¿sí? El decreto expresamente dice que si el municipio lo decide, tendrá que girarle directamente a la empresa prestadora de servicios el valor correspondiente al servicio, al que facture. Entonces, en ese orden de ideas, con el fin de que se pueda tener una ilustración suficiente, ¿cuánto le costaría al municipio asumir, por ejemplo, el pago del servicio completo de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con cómo se ha venido comportando para los estratos 1, 2 y 3? Lo vamos a ver en el siguiente tabla. En la siguiente tabla. Entonces, en esta tabla, ¿qué vamos a ver? Vemos cuánto vale el costo total del acueducto, del alcantarillado y del aseo en un periodo 2020, ¿sí? Con los subsidios ajustados ya, ¿sí? O sea, pues, si subimos los subsidios, ajustados los subsidios, el aporte sigue siendo el mismo y entonces nos quedaría el valor a pagar. ¿Qué debería pagar el municipio? Pues la diferencia entre el costo total menos el subsidio menos el aporte, porque el aporte lo pagan los estratos altos, ¿sí? Entonces el valor que me tocaría a mí pagar en cada periodo sería el siguiente. Para acueducto, 107.449.184, para alcantarillado 38.904.788 pesos y para aseo 56.788.053. Sumado todo el valor, ¿cuánto le implicaría apropiar al municipio si pretendiera asumir también el pago de los servicios? 203.153.025 pesos. En resumidas cuentas, con este análisis, ¿qué tenemos? Dos circunstancias claras. Una que me parece que es una de las cosas que deberíamos, en mi entender, deberíamos tratar de llevarla a cabo, que es aumentar el porcentaje de los subsidios, que nos costaría en cada periodo 52.936.722 pesos adicionales, ¿sí? Es decir, en el periodo más o menos 212 millones de pesos, para lo cual, ¿qué se puede hacer? Nosotros en el municipio, en el superávit de rentas, en el superávit fiscal, perdón, del año 2019, hay un valor superior a los 700 millones de pesos que viene de superávit del Fondo de Solidaridad y Restitución de Ingresos. Es decir, que los recursos que están destinados para subsidios, esos recursos no se han utilizado y podría ser la oportunidad de utilizarlos, porque la ley lo permite, es para eso los recursos, y entonces
si tenemos un superávit de 700 millones de pesos, pues podríamos utilizar los 211 millones de pesos o 212 que son los que requiere el proceso para poder aprobar el acuerdo. O sea, este análisis se hizo con el fin de que la alcaldesa y los secretarios de despacho conozcan desde el punto de vista financiero cuál sería el efecto de aprobar por parte del Consejo Municipal un proyecto de acuerdo que, como decía, debe estar vigente solamente en forma temporal, es decir, los subsidios quedarían ajustados solamente para hasta diciembre, o sea, para los periodos de facturación que resten de aquí a diciembre, que son 4. Y ese costo nos sería de 212 millones de pesos en cifras cerradas. ¿Sí? O sea, en mi entender, hoy tenemos los recursos y se podría hacer eso. La otra situación que fue la que presenté al final, es esta. Esa sí es una opción que la debe determinar la administración municipal de acuerdo al criterio y de acuerdo a la situación que se vive en el municipio. ¿Cuál es? Es que cogiéramos y le pagáramos la factura total a los usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo de los niveles 1, 2 y 3, de los estratos 1, 2 y 3. ¿Eso qué implicaría? Que para poder hacer ese ejercicio de pagarla, de que ellos no se generaran un ahorro en el pago de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que son la responsabilidad del municipio, ¿sí? Y esos recursos de pronto los pudiera destinar para subsanar su situación de emergencia económica, al municipio le tocaría tener apropiado un valor de 203 millones de pesos, 203.153.025 para cada periodo de facturación. En el municipio la facturación se hace por periodo bimestral. En algunas partes se hace por periodo mensual. Entonces, en algunas partes, si nosotros tuviéramos periodo mensual, seguramente el valor a pagar sería menor. Pero como es bimestral, el valor que nos demanda este proceso sería eso. O sea, a nosotros le giraríamos el valor de 203 millones de pesos, ¿sí? Más los subsidios que nos corresponda girar con la tarifa que esté vigente en ese momento. Entonces, eso implicaría que si quisiera el municipio, hoy podría tener el sustento legal para poder hacer este pago y lo podría hacer en un periodo, en 2 periodos, ¿sí? Máximo podría ser 4 periodos porque la ley no permite sino que sea hasta 31 de diciembre. Entonces, esa es una decisión que tiene que tomarse. ¿Cuál es la situación particular? Este valor no podría ser cancelado con el valor de los subsidios. ¿Por qué? Porque aquí no se está pagando los subsidios, sino se está pagando el costo que tiene que pagar el ciudadano. El ciudadano le facturan 410 millones de pesos. El municipio para eso gira una plata. Los estratos altos, 5 y 6, aportan un valor. Entonces, el remanente lo tiene que pagar el ciudadano. Aquí no lo pagaría el ciudadano, sino pagaría el municipio. Vuelvo y repito para concluir este tema, es que este valor y esta disposición es totalmente diferente a la de los subsidios. Los subsidios es una decisión que se hace y se presenta un proyecto de acuerdo. Esta no es una decisión que tenga que hacerse a través de un acuerdo, sino que corresponde a una decisión que toma la administración siempre y cuando cuente con los recursos presupuestales para tal fin. Aquí esos 203 millones de pesos, en mi concepto, tienen que ser asumidos con una fuente diferente al saldo que hay en la cuenta del Fondo de Solidaridad y Restitución del Ingresos, porque aquí no son subsidios, aquí es el pagarle al ciudadano lo que él tiene que pagar, no son subsidios. Entonces sería con recursos propios del municipio. Eso básicamente es la explicación sobre este tema, con el fin que se tome la mejor decisión al respecto y el gobierno determine qué se puede hacer sobre él.